del Poder Legislativo, a consideración de esta Asamblea la propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta honorable 65ª legislatura del Estado de Zacatecas, misma que ha sido ya publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. En consecuencia, se somete al Pleno para su votación y su aprobación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y le solicito a la diputada segunda secretaria informe del resultado. Ruth Calderón, a favor. María Dolores Trejo, a favor. Eleuterio Ramos, a favor. Femad Bañuelos Alfredo, a favor. Dayan Cruz, a favor. Mauricio Esparza Imelda, en contra. Canales Castañeda María Elena, a favor. Villalpandaro Maribel, en contra. Saúl Cordero, en contra. Oscar Novella, a favor. Barragán, a favor. Miranda Herrera, en contra. González Orozco José Luis, en contra. Marco Vinicio, a favor. Carla Estrada, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Renata Ávila, a favor. Roberto Lamas, a favor. Carlos Peña, a favor. Lindiana Bugarín, en contra. Martín Álvarez, a favor. Santos González, a favor. Jesús Padilla, a favor. Romo Fonseca Ana María, a favor. López García María Teresa, a favor. Le informo, presidenta, que son 19 votos a favor y 6 votos en contra y ninguna abstención. Conforme al resultado de la votación, se tiene aprobado el acuerdo del órgano de gobierno mediante el cual la 65ª legislatura del Estado de Zacatecas nombra a los directores de Administración y Finanzas y del Servicio parlamentarios que presenta la Junta de Coordinación Políticas, con efecto a partir de la fecha de aprobación del presente instrumento legislativo, y se ordena su inmediata publicación por una sola ocasión. Presidenta, lo que se votó es la urgente y obvia. No se ha votado el dictamen como tal porque no se abre a discusión aún. Le pido Según que, tengo entendido, como es un acuerdo de la Jucopo, no procede de esa manera, diputada. Es que el tema es que no es acuerdo de la Junta de Coordinación Política, toda vez que el día 7 de abril hicimos un acuerdo donde usted estuvo presente y al igual que la diputada Carla, donde ambas coincidimos que se requería poner la temporalidad. Ese día se subió a la Gaceta Parlamentaria dicho acuerdo donde se determinaba que solamente era por el periodo legislativo en el que estaba esta legislatura. Posterior a ello se decidió bajar en la Junta de Coordinación Política y no tuvimos ninguna otra discusión de algún otro punto en la Junta de Coordinación Política. Hoy la Junta de Coordinación Política sesionó y no se discutió ningún punto de acuerdo, ningún acuerdo distinto a ello, toda vez que si así hubiese sido, yo estuve presente y no lo voté. Le pido de favor que toda vez que este es un poder, nos apeguemos a la normatividad, o le pregunto a alguna o a algún compañero coordinador si esto es mentira o si es verdad. El 7 de abril discutimos este punto de acuerdo y usted me acompañó en su decisión de que no podíamos cometer una irresponsabilidad de no determinar el periodo por el cual eran nombrados estos dos compañeros. Insisto, no es un tema contra quienes hoy son nombrados o contra quienes hoy son propuestos, es un tema de la temporalidad, toda vez que esto no se discutió en la Junta de Coordinación Política. O si se discutió, dígame usted, ¿en qué punto del orden del día se discutió? Porque yo no lo recuerdo. No, sí se discutió. Digo, nada más si me permite, diputada, para su conocimiento a reserva de que tomara la palabra el presidente de la Jucopo, se votó en el orden del día desde la Jucopo, ahí fue la primera aprobación del orden del día, aquí no se hizo una modificación secundaria a la propuesta que ya venía de la Jucopo. Yo entiendo que se votó el orden del día en la Junta de Coordinación Política de un documento que no nos circularon, pensando y confiando en que el documento era exactamente el mismo que se aprobó el 7 de abril. Mi pregunta es, ¿este documento establece que el 7 de abril la Junta de Coordinación Política, por unanimidad de las y de los integrantes, aprobó el nombramiento tanto del jefe del departamento, tanto del director de Administración y Finanzas y del director de Apoyo Parlamentario? En ese momento acordamos, determinamos y firmamos
quienes conformamos la Junta de Coordinación Política, que el periodo terminaba el día que terminaba la responsabilidad de esta 65ª legislatura. Hasta ese momento yo quiero expresar que estoy a favor del acuerdo que se aprobó, que se votó al seno de la Junta de Coordinación Política. De lo que no estoy de acuerdo es que el día de hoy se nos modifique y se nos presente un documento con un contenido totalmente distinto al aprobado. Como son dos documentos distintos, mi pregunta es, ¿en qué momento de la Junta de Coordinación Política este documento se discutió, se aprobó y se determinó? Entiendo que el orden del día se aprobó, está muy bien, lo considero y entiendo esa parte en el reglamento. Lo que no me parece correcto es que no se haya presentado el documento que se acordó el 7 de abril, donde usted, diputada presidenta, donde la compañera coordinadora del partido Nueva Alianza y algunos otros de mis compañeros apoyaron, de que no era correcto el extralimitar nuestras facultades para nombrar a personas que pudiesen seguir de una legislatura a otra. Mi pregunta es esa, ¿en qué momento el documento que hoy se está planteando al seno de este poder legislativo se discutió y se aprobó en estos términos? Bueno, yo nada más digo, si me permite reiterarle nuevamente, la discusión que se hace en la Junta de Coordinación Política es una diferente a la que pudiera verse aquí. Ahí se votó y yo creo que esa era la primera instancia para que usted pusiera en la mesa lo que ahorita me está diciendo. Se votó el orden del día. Bueno, esa era su responsabilidad haber hecho, nada más si me permite, yo la dejé hablar a usted y ahora le pido que con el mismo respeto me escuche usted a mí. A mí me gustaría contestarle a lo mejor como diputada representante del grupo parlamentario del PAN, pero en este momento estoy asumiendo una investidura que a lo mejor me permite hacer las cosas de manera diferente. Yo le pediría que su reclamo lo hiciera usted directamente en la Jucopo, toda vez que hay la mayoría de los diputados, coordinadores de los grupos parlamentarios, incluso yo como presidenta de la mesa directiva, hoy le di mi voto de confianza a un dictamen que la Jucopo estaba presentando. Y como diputada presidenta y como diputada, pues estoy en condiciones de votar en un momento una decisión y en otro momento otra. Yo creo que eso no es un tema. Si me permite, diputada, nada más que yo la traté con respeto, la dejé que usted hablara y ahorita le pido que me trate con el mismo respeto con el que yo le pedí a usted. Sí, un minuto, diputada. Nada más que creo que estamos entrando en una discusión que al parecer… Solo quiero precisar nada más, si me permite, es que yo no he terminado de hablar, diputada. Perfecto. Nada más pedirle que me dé oportunidad, digo, y que me trate con el mismo respeto, porque si no, entonces como presidenta de la mesa, pues entonces no le voy a ceder la palabra y vamos a entrar en una discusión que no tiene tema. Entonces, pedirle me dé oportunidad. Si me permite. Nada más si me permite, diputada. Le voy a ceder también el uso… Solo quiero hacer una solicitud. Si es un tema… solicitar que se dé un receso para que lo resuelvan en los integrantes de la Jucopo y luego ya no lo presenten al Pleno, si fuera posible. Pues creo que ya no sería posible. Diputada presidenta, me parece que ya se votó el tema. Si me permiten, digo, creo que… A ver, que… diputada, solicité la palabra primero yo. Nada más que, a ver, creo que ustedes no me están dejando hablar y yo la verdad es que me he conducido en todo momento con respeto en la mesa. Entonces, nada más pedirle esa consideración. Claro que le voy a ceder el uso de la voz, diputada, porque soy partidaria de ese tema. Solo quiero hacer una Entonces, última a ver, precisión, el tema. Que creo que la hice desde el inicio de esta sesión. Diputada, es que usted no me está dejando terminar mi participación, o sea, no puedo yo cederle el uso de la voz cuando usted no me permite a mí terminar. Diputada, es ¿verdad? que necesito hacer esa precisión. A ver, entonces no vamos a entrar aquí en una discusión que a mi criterio no va a avanzar porque usted no me deja hablar a mí y usted quiere que yo cada 3 minutos le esté cediendo el uso de la voz. Cada 3 minutos, entonces, a ver, le voy a ceder el uso de la voz a la diputada Maribel. Adelante, diputada Maribel.
Sí, muchas gracias, diputada. Bueno, yo considero, diputada, en primer lugar, que en ningún momento la diputada Lindy le ha faltado al respeto, no se ha conducido con una falta de respeto, más bien ha hecho precisiones muy concretas y creo que vale la pena que sí se vea, que sí se analice, porque ya estamos ante el Pleno y aunque ya fue votado, realmente… Primero nos dicen, por un lado, el máximo órgano es la Junta de Gobierno, la de Conciliación Política de Gobierno, y luego dicen que el Pleno. Entonces, en este momento hay una situación, precisión de la diputada Lindy, en donde está diciendo que hubo lo que se votó fue el orden del día, no se votó el que se quedaran o se nombraran quienes ya se han nombrado, y voy a ser muy clara en este sentido, yo no estoy en contra en ese tema, yo creo que es algo que se puede platicar en un tiempo de temporalidad derivado de que efectivamente no podemos ser irresponsables como esta legislatura para decir que vamos a dejar a personas que posterior no sabemos que vaya a decidir otra legislatura, y además que el doctor, con todo respeto, no puede estar como juez y parte participando en este momento ahí. Diputada, ¿Es cuánto, diputada? Presidenta. Diputada presidenta. En mi calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, Adelante, diputado. Solicito la voz. Mire, parece una discusión que quizás tenga fundamento y quizás no tenga. Vámonos a retrotraer a un acuerdo anterior de la Junta de Coordinación Política, pero que desgraciadamente no se plasmó ningún documento. Entonces, ese sería un tema a revisar, pero dadas las circunstancias de la votación resulta irrelevante porque esta mayoría debió ser calificada y no se obtuvo la mayoría calificada, por lo que le solicito a usted dar por concluido este tema para que en posterior ocasión, si así se acuerda el tema, lo retomemos. Pero por esta ocasión no se logró la mayoría calificada. Diputada presidenta, solamente para… Dada la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política, vamos a regresar el asunto a la Jucopo para que de ahí ya tomen las medidas pertinentes que correspondan. Diputada presidenta, solamente sí para solicitarle a usted en su calidad de presidenta de este Poder Legislativo, le pida al apoyo parlamentario que le acompañe, toda vez que el documento que se subió a la Gaceta Parlamentaria el 7 de abril es totalmente distinto al que se presenta el día de hoy. Por supuesto que el 7 de abril hicimos un acuerdo en la Junta de Coordinación Política donde se nombraba a 2 compañeras y compañeros que a partir de esa fecha estarían como directores de 2 áreas importantes de este Poder Legislativo. Ese día, a petición del coordinador de Acción Nacional, se bajó el punto del orden del día. Punto seguido, para el análisis y la discusión del orden del día para el día de hoy, nunca se nos hizo llegar un documento distinto al planteado el 7 de abril que firmamos todas y todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Hoy, cuando nos dan al final de la Junta de Coordinación Política un documento para firmarlo, y al revisarlo me doy cuenta que es totalmente distinto al que acordamos y al que firmamos el día 7 de abril. Es por eso que, en apego a la legalidad y al derecho que me asiste como diputada integrante de esta 65ª legislatura, no lo firmé. En primer punto, porque fue un documento que nunca se discutió. Fue un documento que no se aprobó por unanimidad. Entiendo que usted me dice
que esa discusión la debí de Diputada, dar nada más en digo, la si Junta nos de permite, Coordinación creo que ya Política. quedó suficientemente claro que el coordinador de la Jucopo ya hace una solicitud, se toma en consideración, No me se dejó regresa terminar, diputada el punto. presidenta. Es que no estamos en un Yo tema de entiendo discusión, que de un diputada. hombre me puedan violentar ¿Ve? como han sido estos meses como integrante de la Junta de Coordinación Política, pero de usted no lo acepto. Entiendo. Es que no estamos en un tema ya de usted, discusión, porque diputada. usted también apoyó, discutió y avaló la propuesta de que no era correcto que nos excediéramos en el tiempo que por ley las zacatecanas y los zacatecanos decidieron que estuviéramos aquí en la 65ª legislatura. Y también estuvo de acuerdo que las legislaturas posteriores deberían de decidir quiénes los acompañaban en las distintas áreas. Pero no se preocupe, entiendo y comprendo que cuando el maiceo acompaña y es pan nuestro de cada día, la legalidad sale sobrando. Es cuanto, diputada presidenta, y muchas gracias. Siguiendo con el desahogo de la sesión, pasamos a la lectura de la iniciativa